Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la hipótesis bilateral con intervalos de confianza y de student. Una hipótesis bilateral es una afirmación que especifica una diferencia o relación en dos direcciones posibles. Por ejemplo, una hipótesis bilateral podría afirmar que hay una diferencia entre dos grupos, pero no especifica en qué dirección se encuentra esa diferencia. Para probar una hipótesis bilateral, utilizando intervalos de confianza y la prueba de t-student, generalmente se siguen los siguientes pasos o el siguiente proceso. Como paso número uno tenemos la formulación de hipótesis. Esta se plantea la hipótesis nula, que se conoce como H0, y la hipótesis alternativa, que es H1. En el caso de una hipótesis bilateral, la hipótesis nula generalmente afirmará que no hay diferencia entre los grupos, mientras que la hipótesis alternativa afirmará que hay una diferencia sin especificar en qué dirección. Como paso número 2 es la selección de nivel de significancia. Se elige un nivel de significancia que represente la probabilidad de cometer un error y al rechazar incorrectamente la hipótesis alternativa. Paso número 3, recopilación de datos y cálculo de estadísticas. Se recopilan datos relevantes y se calculan estadísticas descriptivas y la prueba t-student para determinar si hay una diferencia significativa entre los grupos. Cálculo de intervalo de confianza. Se calcula un intervalo de confianza alrededor de la diferencia entre los grupos. Este intervalo proporcionará un rango dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero valor de la diferencia entre los grupos. Como último proceso tenemos la interpretación de resultados. Si el intervalo de confianza, si el intervalo de confianza incluye el valor nulo, usualmente es cero en el caso de la diferencia entre grupos, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula y no hay evidencia suficiente para afirmar una diferencia significativa. Si el intervalo de confianza no incluye el valor nulo, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Es importante recordar que el enfoque exacto puede variar dependiendo del diseño del estudio y los supuestos subyacentes de los datos. O sea, en este caso podemos ver que el diseño de nuestra gráfica TED-Student va a depender de nuestro estudio o lo que queramos analizar. Además, es fundamental tener en cuenta las condiciones en las que puede aplicar la prueba TED-Student, como la normalidad de los datos, la homogeneidad de las varianzas, ya que si estos no se cumplen, pueden ser necesarios tener otros enfoques o ajustar nuestros datos. Para probar una hipótesis bilateral utilizando intervalos de confianza y la prueba t-student, generalmente se sigue el siguiente proceso. Pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos comparar las puntuaciones promedio en matemáticas de dos grupos de estudiantes. En este caso, nuestro grupo A y nuestro grupo B. Para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos, tenemos que nuestro grupo A tiene una media muestral de 85, con una desviación estándar muestral de 10 y nuestro tamaño de la muestra en este caso es 30 para ambos grupos. Estamos analizando a 30 alumnos. En nuestro grupo B, nuestra media muestral es de 80 y nuestra desviación estándar muestral es de 12. Ahora, queremos probar si hay alguna diferencia significativa en las puntuaciones promedio entre los dos grupos al nivel de significancia de 5%. Para esto, empezamos con la formulación de la hipótesis. Tenemos nuestra hipótesis nula, conocida como H0, que sería que nuestras medias sean, que la resta de nuestras medias sea igual a cero, o sea que no hay diferencia entre las medias de los dos grupos. Y luego estaría nuestra hipótesis alternativa, en donde la resta de nuestras medias es distinto a cero,
lo que nos daría una diferencia entre las medias de los grupos. Después pasamos a la recolección de datos. Nuestro grupo A va a tener una media igual a 85, una desviación estándar de 10 y, como ya habíamos dicho, estamos haciendo la muestra en 30 alumnos. Lo mismo para el grupo B. Ya que recolectamos estos datos, pasamos al paso 3, que es el cálculo de estadísticos. Calculamos el estadístico T de student utilizando la siguiente fórmula. Para el cálculo de estadísticos utilizamos la fórmula de t es igual a la media 1 menos la media 2 sobre la raíz de las desviaciones estándar, bueno, de las desviaciones estándar al cuadrado o nuestra varianza al cuadrado, a más la desviación estándar al cuadrado sobre nuestro número de datos, el A y el B, donde la media 2 son las medias muestrales de los grupos A y B respectivamente. La desviación estándar del grupo 2 o el grupo B son las desviaciones estándar muestrales de los grupos A y B respectivamente. Sustituyendo los valores, quedaría 85 menos 80 sobre la raíz de 10 al cuadrado sobre 30 más 2 al cuadrado sobre 30, que eran nuestros números de datos. Y eso nos da un resultado de t es aproximadamente 5 sobre la raíz de 8.133. Bueno, la raíz de 8.133 nos quedaría 2.85 y 5 entre 2.856 sería 1.76. Para la determinación del nivel de significancia alfa, como tenemos una confianza del 95%, nuestro alfa va a ser 0.05. Y bueno, estos datos de alfa los vamos a buscar en nuestras tablas de test-student. En la decisión de pruebas, para nuestros grados libertad, van a ser nuestros números de datos, que en este caso son 30 más 30 menos 2, porque la fórmula dice que debe ser n-1, pero como estamos restando ambas, entonces restamos 2. Y esto nos da un total de 58 para 58 grados libertad. Y bueno, nos da que es aproximadamente, en nuestras tablas encontramos el valor de 2. Y como t es igual a 1.75 y el valor que encontramos en las tablas es de más menos 2, no cae fuera del rango crítico. Así que no rechazamos la hipótesis nula, ya que no hay suficientes evidencias para concluir que hay una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos. Para el paso 6 es el cálculo de nuestros intervalos de confianza. El intervalo de confianza para la diferencia de las medias es t de alfa sobre 2 por el error estándar de la diferencia de las medias, donde el error estándar de la diferencia de las medias, vamos a usar la fórmula que ya habíamos visto antes de la raíz de las varianzas al cuadrado sobre el número de datos, sumando de las A y de las B. Y sustituyendo los valores, nos quedaría la raíz de 10 al cuadrado sobre 30 más 2 al cuadrado sobre 30. El error estándar de la diferencia de las medias es aproximadamente la raíz de 3.333 más 4.8. Y nos queda como la raíz de 8.133. Y bueno, ya teniendo este valor, podemos decir que el intervalo de confianza para las medias sería de 85 menos 80 más menos 2 por 2.856, que este valor es el valor estándar de la diferencia. Y entonces nos quedaría que, bueno, restamos 85 menos 80
y lo comparamos con el 5.712 para sacar así nuestro intervalo. Y entonces quedaría 5 más menos 5.712. Y nuestro intervalo final quedaría de menos 0.712, 10.712. Y bueno, ya como último paso está nuestra interpretación. Aquí podemos ver que el intervalo de confianza incluye el valor cero, así que no podemos afirmar con confianza que haya una diferencia significativa entre las puntuaciones del promedio de estos dos grupos. Y bueno, en resumen, en este ejemplo, no hay suficiente evidencia para concluir que hay una diferencia entre estos dos grupos. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio.